Diputado Busato, tiene uso de la palabra. Señor presidente, algunas consideraciones. En primer lugar, yo quiero manifestar mi profunda preocupación como ciudadano argentino, que me toca vivir y transitar estas calles como cualquiera de los 40 millones de argentinas y argentinos que vivimos pensando en construir una Argentina mejor. Pero también quiero manifestar mi preocupación porque soy militante político y porque no puedo despegar la imagen de Santiago Maldonado, su desaparición forzada y la política. Porque en definitiva, si hay algo que los argentinos no debemos renunciar, que debemos reivindicar y que fundamentalmente tenemos que tener el valor de defender a rajatabla es el valor de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la política como aquella herramienta para no renunciar a construir una Argentina mucho más justa, más libre, más soberana, diríamos los peronistas, sobre la base de la concreción de nuestros sueños colectivos. Yo creo que la perversidad más grande que hay en la Argentina política de hoy es la construcción de ciertos marcos conceptuales sobre los que terminamos discutiendo. Recién escuchaba a la diputada preopinante hablando de que esto no es contra ningún partido en particular. La verdad que es una aclaración que ni siquiera deberíamos estar haciendo, porque hay una responsabilidad de Estado imperante mucho más importante que cualquiera de las fuerzas políticas que nos toca actuar en la Argentina de hoy. Y si estamos discutiendo o pidiendo permiso para referirnos a determinadas fuerzas políticas en particular que hoy ocupan el gobierno nacional, es porque en definitiva estamos acostumbrados a discutir últimamente los marcos conceptuales de amigo o enemigo que están planteando claramente de algunos lugares de la política, fomentados fundamentalmente de los medios de comunicación. En aquella famosa grieta que hoy se divide ya no entre blancos o azules, rojos o amarillos. Ya estamos llegando al fondo de la grieta entre la vida y la muerte. Yo no me olvido de Fernanda Aguirre, esa chica enterriana desaparecida, víctima de la trata de personas. Tampoco me quiero olvidar de Luciano Arruga, desaparecido en democracia, producto de la autoridad, o mejor dicho, de los abusos de la fuerza de seguridad. Ni tampoco me quiero olvidar de Jorge Julio López, también víctima de una desaparición producto de fuerzas paraestatales que siguen operando, reivindicando claramente el terrorismo de Estado. Ni tampoco hay que dejar de mencionar ni a Carlos Fuentealba ni a Mariano Ferreira, víctimas de la violencia policial en el caso de Fuentealba y víctima Mariano Ferreira de la violencia de las patotas sindicales. En todos esos casos el Estado es igual de responsable y ninguna muerte vale más o menos que otra, mucho menos vale más o menos que otra una desaparición. Pero en este caso de Santiago Maldonado, yo quiero decir que hay cosas que me trasladan analógicamente a un pasado que quiero o que me gustaría construir sobre la base de la reivindicación de la justicia, la memoria, la verdad, pero que desgraciadamente tengo que empezar a reconstruir sobre la base de analogías que se están dando con el presente y que uno pensaba que en la Argentina de hoy iban a estar claramente sepultadas, o por lo menos claramente condenadas desde el Estado y fundamentalmente de los medios de comunicación, que siguen siendo los vasos comunicantes que ha elegido una parte de la política argentina para tratar de construir un relato que encima está convirtiendo claramente a parte de nuestro pueblo como el problema y no como la solución. En la desaparición de Santiago Maldonado operan modos muy parecidos al de una época oscura de la Argentina. Santiago Maldonado fue desaparecido cuando estaba huyendo de una represión policial producto de una protesta social. Represión policial que no contaba ni siquiera con los protocolos mínimos de actuación de las fuerzas federales, como el caso de la Gendarmería, cuando aconseja que deben ser filmadas las intervenciones de esta Fuerza Federal de Seguridad. Estaba huyendo de una protesta, o mejor dicho, de la represión de una protesta en la que se estaban utilizando para disuadir balas de goma y balas de plata o de plomo. Y estaba también un responsable político de la represión avalando cada una de las cuestiones que estaban sucediendo en ese momento cuando detenían y desaparecían a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado desapareció y lo que llama poderosamente la atención y lo que remite a un pasado que no queremos volver es el rol y la reacción que ha tenido el Estado.
que frente a cada reclamo de los organismos de derechos humanos en la Argentina ha mirado para el costado y ha empezado a construir un relato que en principio es silencioso, pero luego amplificado por los medios de comunicación, demonizando y estigmatizando el reclamo de los pueblos originarios, hablando del RAM prácticamente como un grupo subversivo terrorista, hablando de la protesta social al borde de la criminalización, hablando de las tensiones y de los conflictos que ocurren en la Argentina como un problema que la política debe resolver con palos, y poniendo a los militantes políticos que no estamos de acuerdo con este gobierno prácticamente al borde o al margen de la ley. Si no somos corruptos, somos delincuentes, si no somos delincuentes, somos violentos, y así nos estigmatizan permanentemente, y así preparan el caldo de cultivo en los medios de comunicación para que este tipo de acciones pasen con gran calor por parte de algún sector de la sociedad que mira cómplicemente y que cree que el problema en la Argentina son los que protestan y no los que toman medidas para que el pueblo se muera de hambre. La otra cuestión que quiero destacar es la construcción de los medios de comunicación, porque ya creo que a esta altura no descubro absolutamente nada, pero no puedo dejar de denunciar la tarea que algunos medios, ya no gubernamentales, algunos medios que le ordenan directamente al gobierno qué es lo que debe hacer, están haciendo permanentemente la construcción de un relato que vuelve claramente a generar un proceso de estigmatización sobre los sectores populares y que en este caso de Santiago Maldonado llegaron a dar situaciones que realmente son, no sé si ridículas o risueñas, pero que realmente son muy tristes. Se dijo que Santiago Maldonado era parte de la resistencia mapuche y que como tal había sido un terrorista, un subversivo. Después se terminó diciendo que posiblemente fue herido por un vaquiano en su casa cuando intentó robarle. Se dijo que se lo había visto deambulando por Entre Ríos. Se dice que puede estar por Chile. Todas situaciones que lo único que tratan de hacer es de no hablar de lo que hay que hablar, que es una situación en donde la justicia tardó más de 9 días en ordenar un allanamiento y un peritaje a la actuación de Gendarmería. 9 días para reacomodar y retocar la escena. 9 días. Si en el caso de Nisman todavía se está hablando cuando pasaron 24 horas, yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado si los medios de comunicación hubieran puesto foco en la escena tardando más de 9 días en reconstruir o en llegar a la justicia para aclarar la situación. La tercera cuestión, o la última cuestión que quiero plantear, es la referida al rol de la política y al rol de la justicia. La política y la justicia atraviesan situaciones de mucha tensión, señor presidente, propias de la democracia. Pero esas tensiones deben resolverse siempre en el marco de las verdades relativas, siempre en el marco de la paz y siempre en el marco de la democracia. La justicia y la política no tienen que tener puntos de coincidencia más allá de que todos estamos de alguna u otra manera ordenados a razonar y a pensar de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestras ideas. Pero que la justicia siga ordenando para que la política actúe básicamente como caja de resonancia de los problemas de las corporaciones, yo creo que es una de las cuestiones que la democracia no puede seguir permitiendo y que en la Argentina de hoy hay que terminar desterrándola. Santiago Maldonado fue desaparecido, como en otra época, por hacer política. Fue desaparecido, como en otra época, no formando parte de ninguna organización militante, ni terrorista, ni subversiva, ni guerrillera, ni armada. Fue desaparecido, como en otra época, por ser también joven. Y fue desaparecido, como en otra época, porque muchos de los factores externos al gobierno, pero que conjugan claramente un relato en la democracia de hoy, miran para el costado cómplicemente mientras su familia sigue desesperada buscando claramente una respuesta allí donde no la hay. Por lo cual, señor presidente, y para terminar, yo quiero no solamente sumarme al pedido que ha hecho la diputada Venas, sino también quiero que nos llamemos a la reflexión profundamente como militantes políticos. Yo no tengo problema absolutamente en reconocer cada una de las cosas que en la Argentina de hoy pasan, buenas y malas. Pero me parece que en esta oportunidad se ha traspasado claramente un límite y ese límite está claro que es entre la vida y la muerte. Muchas gracias.